domingo del tiempo ordinario, la liturgia nos propone el Evangelio de Marcos 4, 26, 34, donde encontramos dos breves comparaciones propuestas por Jesús sobre el reino de Dios de forma consecutiva. La primera, la parábola de la semilla que crece silenciosa y va del versículo 26 al 29, y la segunda, la conocida parábola del grano de mostaza que está entre los versículos 30 y 32. Los dos últimos versículos, el 33 y el 34, el narrador los utiliza para sintetizar y finalizar toda la secuencia de la enseñanza por parábolas en el Evangelio. Son dos parábolas dinámicas de carácter descriptivo que comienzan de forma parecida preguntándose o afirmando la posibilidad de expresar la realidad del reino de Dios como una dinámica de crecimiento que resalta la diferencia entre la apariencia y la realidad y la sorpresa entre el comienzo y el final y la siembra y la recogida. La parábola de la semilla que crece silenciosa sintetiza la historia de la semilla y se centra su atención en el proceso de crecimiento en 4 momentos. Un primer momento, el hombre que arroja la semilla sobre el terreno y es realmente la única acción que éste realiza. El segundo es el crecimiento de la semilla que se describe en 2 etapas. Una, la germinación como un acto invisible y el crecimiento como un acto visible que no es obra humana. La tercera es la labor de la tierra por sí misma que da fruto porque es portadora de la semilla y describe cómo crece la planta hasta granar, ofreciendo la imagen de un campo con cosecha dispuesto para la siega. Y finalmente la siega, que deja abierto el final de la parábola, que aunque preparada, no nos cuenta de quién es la competencia de segar ni cuándo debe hacerse la siega. Estos movimientos que expresan la complejidad del reino de Dios nos exigen su aceptación, su anuncio y su cumplimiento como obra generosa de Dios con el hombre. El sembrador no puede exigirle a la semilla crecer, ni tampoco puede garantizar que dé fruto. Pero quien siembra debe hacerlo con confianza. Quien acompaña los procesos de crecimiento de las semillas es quien acompaña también los procesos de crecimiento de personas y comunidades y deberá tener la paciencia para que la semilla crezca con las características de los múltiples carismas y reconocer que la cosecha será solamente obra de Dios. Ya en la parábola del grano de mostaza, se compara el reino de Dios con el proceso de transformación de una semilla de mostaza y presenta la gran diferencia que hay entre el comienzo y el final de la semilla, entre su apariencia insignificante y la magnitud de su eficacia. Jesús, sin salirse del campo semántico de la semilla de la tierra, centra la atención de estos versículos en el grano, su crecimiento y su resultado final de un árbol enorme que anida a los pájaros en sus ramas, con una visión muy optimista de consuelo y edificación en tiempo de crisis. Esta parábola tan breve tiene un trasfondo intertextual con el Antiguo Testamento que evoca textos del profeta Ezequiel, específicamente en el capítulo 17, cuando dice que en nombre de Dios plantará un tierno vástago en la alta montaña y echará ramas y dará fruto, de forma que bajo el cedro habitarán los pájaros y morarán en su sombra. Y del Salmo 103, que es un himno a Yahvé Creador y presenta la imagen del árbol que acoge en sus ramas a las aves del cielo en un ambiente de manantiales que recorren entre los montes y dan de beber a los animales y junto a los cuales viven las aves inquilinas de los árboles. Estas evocaciones tienen en común un trasfondo de vida futura y se centran en la grandeza del árbol como figura del optimismo en tiempos de dificultad más que en el mismo proceso de transformación. El evangelista nos ayuda a orientar la mirada a los lectores que sufren con la insignificancia, porque a los ojos de los demás son realmente insignificantes. A todos ellos les invita a confiar en el crecimiento de lo pequeño en sí y a tener paciencia con los que parecen insignificantes.
El reino de Dios viene a los más pequeños, crece entre los insignificantes y ya. Los deseos ostentosos, arrogantes, ansiosos de poder no son signos del reino de Dios. Los versículos 33 y 34 constituyen el final de la enseñanza en parábolas y con esto da forma a esa gran finalidad que tiene la parábola y es de acomodarse a la capacidad de la gente y en dar a los discípulos una explicación especial. Las parábolas reavivan la experiencia de esa esperanza del misericordioso poder de Dios para con los hombres, pero sus múltiples posibilidades de significado y de identificación no son siempre claras. Quienes las escuchan con sentido obstinado no entenderán el trasfondo de su mensaje, la actuación de Dios en la historia del hombre. El final reitera la ironía desplegada desde la pregunta de los discípulos. El comienzo de los episodios que hablan explícitamente del reino de Dios invitan al lector a recuperar todo el itinerario desde esa proclama programática de Jesús, percibiendo su pequeñez y también su prometedor desarrollo. Anticipa igualmente las claves pascuales del éxito en el fracaso y la vida en la muerte. Que este evangelio sea una iluminación para nuestras vidas.